Hola a todos, en este video vamos a ver cómo agregar un formulario de búsqueda y que forme parte del menú de WordPress. Bien, tengo este sitio web de ejemplo en el cual estoy utilizando el tema de ejemplo de Génesis. Tengo mi menú aquí en la parte izquierda y me gustaría añadir un formulario de búsqueda aquí en la derecha. La idea es al final obtener algo similar a lo siguiente. Como vemos aquí ya tenemos nuestro formulario que consta de una caja de búsqueda y un botón que está con un icono de lupa. Bien, vamos a ver cómo realizar esto. Lo vamos a hacer a través de código. Utilizando este código básicamente vamos a copiar esto y nos vamos a dirigir a nuestro archivo de functions PHP de nuestro tema. En este caso es este. Vamos a abrir este archivo y vamos a copiar ese código al final del mismo. Bien, copiamos este código y aquí sí que hay que tener algo en cuenta. Bueno, este código lo que utiliza es un filtro llamado WP Nav Menu Items. Lo que me hace este filtro es, bueno, acepta dos parámetros. En el parámetro principal, el ítems, me devuelve todos los ítems del menú actual. Compruebo el menú actual a través de la posición o del ID del registro del menú. En este caso es primary. En su caso puede variar, no necesariamente tiene que ser primary. Para saber exactamente la ubicación o el ID del menú en el cual quieren insertarlo, tendrían que buscar una función llamada register nav menus. Esto tienen que buscarlo en los archivos de su TEN. Usualmente va a estar en el archivo functions PHP del tema que están usando. Como referencia pueden revisar también este artículo en donde se registran nuevas posiciones de menú. Como vemos aquí se utiliza la función y estoy utilizando dos IDs, el top y el social, para un menú en la parte superior y un menú social. En este caso agrego un footer, por ejemplo. Entonces estos son los IDs que deben utilizar para las comprobaciones. En este caso, como les había comentado, estoy utilizando el ID de primary para este menú. Bueno, vamos a cargar nuevamente aquí que ya cerré la pantalla. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, en mi caso es primary, como les había comentado. Entonces hago la comprobación porque no me gustaría insertarlo en otro que no sea el menú principal. Y luego de esto, esta variable ítems me devuelve todos estos ítems de menú, inicio, blog, etc. Entonces, bueno, en HTML, lógicamente. A todo esto le concateno todo este código. En este caso, estoy utilizando algunas clases ya del tema. Si inspecciono aquí con control shift I y veo acá por ejemplo inicio, veo que la forma de los ítems de menú es a través de un li, y luego tengo algunas clases que podría reutilizar, por ejemplo esta de menú ítem. Entonces esto es lo que estoy haciendo aquí. El formulario no lo inserto directamente, sino lo inserto dentro de un li y con esta clase de menú ítem para que al menos me alinee con el formulario o bueno, con los ítems de menú que ya tengo. Luego le agrego otra clase particular que es item search, y estas dos clases juntas me van a servir para posteriormente darle algunos estilos CSS. Ahora, todo el código que viene aquí es código HTML mezclado con código PHP, tal como vemos aquí. Este en realidad es un código estándar. Si ustedes buscan en internet, buscan por ejemplo código formulario búsqueda de WordPress, va a salir un código similar. Por ejemplo, en el caso de algunos otros temas, vamos a buscar el tema de 2016, por ejemplo. Este código se encuentra en este archivo, search font. Si lo buscamos aquí, vamos a ver que todo este código es bastante similar a lo que he insertado, ¿no? Consta de un formulario, etiquetas label, una etiqueta input y un button. Los nombres sí que son importantes. Entonces la idea es utilizar algo similar, ¿no? Vamos a minimizar esto. Y entonces tenemos todo este código unido con el i y lo vamos a concatenar a los ítems de menú que ya tengo y al final lo vamos a retornar. Entonces guardamos estos cambios y vamos a refrescar aquí para ver cómo es que aparece en nuestro formulario. Y aquí lo tenemos nuestra caja de búsqueda y tenemos este botón que no tiene nada. Bueno, en realidad por defecto debería tener aquí algún valor. En la parte del value, aquí por ejemplo vamos a buscar, y si regresamos aquí vamos a
ver que ahí ya debería aparecer buscar. Sin embargo, en mi caso he quitado este evalúe porque en lugar de este texto voy a colocar un icono. Al hacerlo de esta manera nos da bastante flexibilidad porque puedo hacer modificaciones solamente para el formulario de búsqueda que aparecerá en el menú. Luego vamos a ver otro método que es más simple en código, pero que no nos ofrece tanta flexibilidad. Entonces, una vez que he realizado esto, guardamos como habíamos comentado y tendremos lo siguiente. Ahora, para darle estilos particulares, bueno, primero nos aseguramos de que esté correctamente configurado. Vamos a ver acá los li, por ejemplo, que les había comentado. Este es el último de ellos, este es el de contactos y este es el de formulario. Como vemos, aparece al mismo nivel como parte de la lista. Y entonces es fácil darle estilos CSS, al menos ya aparece alineado. Los estilos CSS para este ejemplo particular los tengo aquí. Vamos a copiar todo esto. Como les había comentado, reutilizo las clases del menú y adicionalmente he agregado una llamada item search. Copio esto y entonces me dirijo a los archivos del tema. En el style CSS del tema hijo vamos a copiar aquí este código. Bueno, esto es simplemente para que se vea un poco mejor y al refrescar vamos a ver que ya aparece correctamente. En este caso estoy utilizando una imagen externa. Como vemos aquí en el código, el background imagen hace referencia a una imagen de Wikimedia. Entonces ustedes podrían cambiar esto, lógicamente no necesariamente tiene que ser así, incluso utilizar un tipo de letra de iconos, ¿no? Para mostrar la imagen de la lupa. Bien, esa es una primera forma. La otra forma es hacer un poco más reducido el código. Con este código de aquí vamos a copiar y nos dirigimos nuevamente al functions PHP de nuestro tema y en lugar de todo este código vamos a eliminarlo, vamos a agregar este otro código. Guardamos y como vemos es bastante similar. Igualmente utiliza el filtro, hace referencia a la función, utiliza el TenLocation haciendo referencia a primary, pero ojo aquí que en los ítems ya no estoy construyendo totalmente el formulario, sino lo que hago es obtener el formulario de la plantilla a través de esta función getSearchForm. El parámetro falso es para que no lo imprima, simplemente para que lo devuelva como cadena. ¿Qué es lo que hace getSearchForm? Lo que hace es obtener lo que la plantilla ya define como formulario de búsqueda. Como habíamos visto anteriormente, si vemos en los temas de 2016, tenemos un archivo llamado searchform, en donde está este código. En la plantilla 2017 también lo tenemos. Si vemos acá en temas 2017, searchform, lo tenemos aquí. Entonces lo que hace esta función, la función que habíamos visto es... vamos a regresar nuevamente aquí a la función. Es obtener el código desde ese archivo y simplemente concatenarlo con todo lo que hemos definido aquí. Es decir, nos abreviamos de construir el formulario, pero perdemos un poco de flexibilidad. Esto también debería funcionar si guardamos esto y nos dirigimos ahora al frontend de nuestro sitio. Vamos a refrescar. Y veremos que aparece de manera similar. Bueno, en este caso sí que aparece una cadena aquí, en color blanco. Tendríamos que hacer algunas modificaciones adicionales. Pero es también una opción válida hacerlo de esta manera. Tendríamos que hacer unas correcciones CSS, pero básicamente es la misma idea. Bien, y de esta manera entonces hemos visto cómo agregar un formulario de búsqueda que forme parte del menú en WordPress.